Ser Podcast. En este episodio les hablaremos de los estrenos de este fin de semana. El final de Oak Street de David Robert Mitchell con Anne Hathaway e Ewan McGregor. Días de agosto, dirigida por Chema de la Peña con Maggie Cibantos y Roberto Álamo en el reparto. La alemana Este-Oeste, protagonizada por Sandra Hüller, y el drama histórico Palestina 36 con Jeremy Irons y Hian Abbas de protagonistas. Mencionaremos también una película familiar que llega de Francia, Marsupilami, un thriller de acción y atracos, cuenta atrás, y para los aficionados al cine de autor, La China, Vivir la Tierra, de Huo Meng. Y en plataformas, a Netflix llega Un hijo propio, el nuevo documental de Maite Alberdi, y a Sky Showtime, La historia del sonido con Paul Mescal y Josh O'Connor. ¡Acción! El cine en la Ser con Elio Castro. En el final de Oak Street, un barrio entero se transporta misteriosamente a la prehistoria por un extraño suceso cósmico. ¿No visteis anoche esa extraña luz? ¿Qué extraña luz? El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar. A lo mejor eran las luces de un helicóptero. O las de un ovni. Extraterrestres. Cállate, papá. El misterio, la tensión entre un padre y un hijo y el erotismo son los ingredientes de Días de agosto, dirigida por Chema de la Peña. Ya te quito, padre. Encantado. No, pero no te acerques, que estamos en pelotas. En la antigua Alemania oriental, la Alemania comunista, una familia encuentra por casualidad millones de marcos que van a perder su valor debido a la reunificación de las dos Alemanias. El título, Este-Oeste. Esta es desde ayer nuestra antigua moneda. ¿Podemos llevárnoslo? Claro, es solo papel. El conflicto palestino-israelí hunde sus raíces en los años 30, con las revueltas árabes contra el dominio británico y la llegada de los primeros colonos judíos. Lo cuenta la película Palestina 36. ¿Por qué vienen a vivir aquí? Porque sus países no los quieren. ¿Qué opina de que los sionistas confisquen nuestras tierras? El registro de sus tierras los protegerá. Y llega a Netflix el nuevo documental de Maite Alberdi, la directora doblemente candidata al Oscar por los documentales El agente topo y La memoria infinita. Su nuevo largometraje, basado en hechos reales, se titula Un hijo propio. Ella es la robachicos. Las investigaciones apuntan hacia ella y su esposo Arturo Calderón. I know that the bar closes at 11. I hope you never finish that beer. You know all the words to Just Like Heaven, and I know why he wrote them now that you're standing right here. Oh, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El Cine en la Ser. Estamos ya en la mitad del mes de agosto con fiestas en decenas de pueblos y ciudades de España, con un eclipse hace unos días que nos ha fascinado y la actividad cinematográfica sigue desarrollándose, aunque a otro ritmo, un ritmo un poco más pausado. Ahora hablaremos de los estrenos, pero antes vamos a hablar del Festival de Cine de Locarno, la ciudad suiza que acoge a uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos del año, y hay presencia española en la competición oficial por el Leopardo de Oro. Se trata de la película Lejos de los árboles, de la directora catalana Meritxell Colell. Es su tercera película de ficción, después de Con el viento y Dúo. La protagonista de Lejos de los árboles es Adela, interpretada por la compositora
Angélica Castelló, que quiere crear un mapa sonoro de lenguas en peligro de desaparición. Es una película ambientada en el Perú que habla de la memoria, del exilio republicano en México, de preservar sonidos y lenguas, una película poética y sensorial, como nos ha contado la directora Meritxell Colell. Sí, a mí me interesa mucho pensar el cine desde ahí, ¿no? Lo que tú decías, la poesía, es decir, alejarme un poco de la prosa, ¿no? Si hiciéramos un símil así en literatura, donde la narrativa o una narrativa más clásica marca el ritmo y el acontecer de la película, dejar eso un poco de lado para explorar la apertura que tiene la poesía, ¿no? Cómo podemos explicar la historia de alguien más desde lo perceptivo, desde lo sensorial, y cómo a través de las imágenes y de los sonidos podemos evocar pues olores, ¿no? Todo el sentido del olfato, del tacto y hacer de la película una experiencia, ¿no? Que es algo que a mí me interesa muchísimo, que el espectador pueda vivir la película desde ahí. Un film muy del gusto de un festival como Locarno, centrado en el cine de autor, que después de Locarno se podrá ver en la sección Zabaltegui del Festival de San Sebastián antes de su estreno en salas. Esperemos que Lejos de los árboles de Meritxell Colell tenga muchísima suerte en Locarno y vamos a repasar ya los estrenos de este fin de semana. Y el estreno más comercial es El final de Oak Street, un film en el que nuevamente nos encontramos con Anne Hathaway, que está que lo peta. Este verano ha estrenado 3 películas: La Odisea, Mother Mary y ahora esta, El final de Oak Street. Lucía Bermúdez nos lo cuenta. El cine de Spielberg es uno de los más queridos de la historia y uno de los pocos que ha conseguido formar parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Quizá los dinosaurios tengan más partes en común con las aves actuales que con los reptiles. Eso es lo que intenta recuperar El final de Oak Street, la nueva película de David Robert Mitchell, director de It Follows o Under the Silver Lake, que coge algo tan cotidiano como un barrio residencial americano aparentemente perfecto y lo convierte de repente en el escenario de una película de ciencia ficción. Dios, ¿no nos va a dejar morir aquí? Greg, tú solo vas a misa en Navidad y ahora les dices que Dios va a cuidar de nosotros. ¿Y qué hay de los que están ahí fuera y se los están comiendo? La premisa es muy disparatada. Atentos, una familia se despierta un día de 1982 y descubre que su calle ha sido trasladada millones de años atrás a un mundo prehistórico, donde los dinosaurios campan a sus anchas y lo que hasta ese momento era su vida cotidiana se convierte en una cuestión de supervivencia. ¿No visteis anoche esa extraña luz? ¿Qué extraña luz? El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar. A lo mejor eran las luces de un helicóptero. El filme está protagonizado por Anne Hathaway e Ewan McGregor. Ambos confesaban su sorpresa al leer el guión y alababan la imaginación de Mitchell. La actriz decía esto a The Movie Report. Una de las cosas que me encantan de esta película es que me recuerda a esas maravillosas cintas familiares de los 80, que eran casi como de terror, esas llenas de suspense que podías ver con tus padres. Y hay algo maravilloso. Da miedo, pero al mismo tiempo es muy sana. Me encanta la idea de que las familias puedan vivir experiencias todos juntos. Así que formar parte de algo parecido a un legado como ese, algo que encaja con algunas de las grandes películas de los 80, es algo realmente maravilloso. Amblin movies of the 80s. Feels really wonderful. Lo interesante de la propuesta es que coloca a los dinosaurios en lugares muy cotidianos como un hogar o un barrio corriente, un sello del cineasta que busca convertir lo familiar en algo amenazante. No hay agua. Parece que se ha ido la luz en todo el vecindario. Pero lo único inquietante no son simplemente los dinosaurios, sino también el conflicto familiar. El matrimonio protagonista atraviesa una crisis y la convivencia de la familia está profundamente marcada por los problemas que han ido acumulando. McGregor, en la misma entrevista a The Movie Report. Lo que más me gustó fue que ante todo se cuenta la historia de una familia que atraviesa una situación complicada dentro de un matrimonio, pero de repente aparecen los dinosaurios y no puedes evitar quedarte asombrado. Mientras lo leía no podía creer lo que estaba pasando. Siempre he querido trabajar con Anne, he disfrutado de su trabajo durante años porque siempre ha sido muy realista y honesta. Además hemos sido bastante intrépidos a la hora de explorar los problemas de este matrimonio ficticio. Hay momentos en los que en su lucha por salir adelante frente a los dinosaurios, lo único que los mantiene en pie es el amor que sienten el uno por el otro. Y creo que eso resulta muy auténtico. Me parece una historia fantástica, todo es complejidad emocional, es muy divertida e interesante de interpretar. I just think that's great. The complexity of all that is really fun to do.
Siguiendo el camino de esas aventuras ochenteras, el final de Oak Street retrata así la importancia de una familia unida. Bueno, y de las bicis. O las de un ovni. Extraterrestres. Cállate, papá. También hay una referencia muy clara a ese cine de Spielberg en la música, con Michael Giacchino, compositor de títulos como Up, Ratatouille, Los Increíbles o Jurassic World, construyendo una banda sonora que busca esa sensación de aventura clásica y que inevitablemente recuerda al trabajo de John Williams. Pero lo que está claro es que el largometraje quiere coger ese tipo de cine y llevarlo a un terreno algo más extraño y más cercano al misterio y a la ciencia ficción. Coged provisiones, coged cualquier cosa que pueda ser un arma. No tenemos todas las respuestas, siento decirles, pero sí tenemos una historia muy disfrutable. Una oda a la familia que habla de esas experiencias extraordinarias que una vez terminadas es mejor haberlas vivido juntos. Y el otro título comercial que llega a los cines es Cuenta Atrás, una película de atracos dirigida por David Mackenzie y protagonizada por Aaron Taylor Johnson y Sam Worthington. Al parecer ha habido un robo a un banco en Edgeware Road. ¡Policía! Avisad a todas las unidades. Os pillé. Levanta. ¿Trato hecho? Trato hecho. La firma química es clara y rastreable. ¿Hasta dónde? Hasta nosotros, el ejército. Esto me da mala espina. Salud. A la cartelera llegan propuestas cinematográficas muy interesantes como Palestina 36, un drama histórico dirigido por Anne-Marie Yazir, protagonizado por Jeremy Irons y por la actriz palestina Hian Abbas, que cuenta la revuelta palestina contra los británicos y los primeros asentamientos judíos en Palestina en 1936. Y el cine en la SER ha hablado con esta actriz, Hian Abbas, a la que hemos visto en muchas películas como Múnich, de Steven Spielberg, o en series de televisión como Succession, de esta película, Palestina 36. ¿Qué opina de que los sionistas confisquen nuestras tierras? El registro de sus tierras los protegerá. Un grupo de colonos han incendiado los campos. Pedimos su ayuda para proteger las aldeas. Solo les pido que tengan fe en que árabes y judíos lograrán convivir juntos. Esa gente nos está dejando sin país y sin trabajo. ¡Viva la revuelta! Creo también por esta razón que es importante hacer esta película, porque en realidad la gente piensa que la historia de Palestina comienza en el año 1948, con la creación del Estado de Israel. Pero ahora sabemos todos muy bien lo que existía antes. También debemos mencionar que Anne-Marie, la directora, investigó durante años, hizo que leyeran el guión especialistas, historiadores y expertos de la época, así como del periodo del mandato británico en Palestina. Hoy sabemos que estamos hablando de cosas que se intentan borrar, y eso también forma parte de la lucha, porque cada uno lucha lo mejor que puede. Y creo que para nosotros, los artistas, los guionistas o las personas que hacen películas, tenemos la vocación de contar estas historias. Y a través de ellas también podemos contar cosas que están prohibidas, que no podemos tocar o que se intentan borrar. Y al mismo tiempo devolverlas a la vida. Palestina está muy lejos y al mismo tiempo se ha acercado desde el genocidio en Gaza. Creo que ha habido una auténtica producción de cine palestino en los últimos años. Por lo que sé y por lo que he visto también, creo que debido al genocidio hay más oídos y ojos abiertos para recibir estas películas. No es de extrañar que haya habido 3 películas relacionadas con Palestina representadas en los Oscar. De hecho, existe una especie de conciencia. Tenemos que despertarnos ante el sufrimiento de los demás. Espero que el año que viene esté lleno de películas sobre Gaza, porque espero que lo que pasa allí también vea la luz en el cine más allá del documental. Es decir, películas de ficción que puedan contar la historia del sufrimiento de las personas. En realidad, para mí lo importante es que como palestina soy muy consciente de que el sufrimiento no es algo que tengas solo para ti. Por el contrario, te abre ojos al sufrimiento del otro. Nos vamos a detener ahora en una película española ambientada en este mes de verano. Se titula Días de agosto, la dirige Chema de la Peña y en ella podemos ver, entre otros, a Maggi Cibantos y a Roberto Álamo. Joel Peña ha hablado con todos ellos.
días de agosto, Juan y Gaby son dos adolescentes que planean disfrutar de unas vacaciones románticas en Gran Canaria. Ya estamos aquí. Conocemos a estos dos personajes en su llegada a la isla, dos jóvenes sin preocupaciones, envueltos en una burbuja de amor. Después nos bañamos. Y con un verano por delante, sus planes se truncan cuando su padre, Roberto Álamo, también decide pasar sus vacaciones en el mismo chalet familiar con su nueva novia. ¿Qué hace aquí tu padre? Encantado. No, pero no te acerques, que estamos en pelotas. Este pequeño inconveniente acaba convirtiéndose en un conflicto familiar en el que el director, Chema de la Peña, destaca la falta de confianza y comunicación entre Juan y su padre. Es un tema ya de sí mismo que yo vi que estaba en el guión, que es la dificultad que tenemos los hombres en general de comunicar nuestras emociones y más entre un padre y un hijo, ¿no? Y eso estaba ahí. Encima, claro, cuando tienes un padre, entre comillas, castrador, ¿no? Que es un hombre de éxito, egocéntrico, pues probablemente el hijo se sienta un poco no visto y genera el rechazo contrario, ¿no? Entonces, cuanto más presente está el padre en la vida, más le rechazas, ¿no? Es desde el punto de vista psicológico está súper estudiado ese tipo de relación. Juan no entiende qué hace allí y no quiere incluir a su madrastra en su vida. Pau Simón debuta en el cine con este personaje. De que se sienta abandonada por su padre y que llegue con un... No es un reemplazo, pero él lo siente en parte así, ¿no? Como de, vienes aquí en nuestra casa, de la familia, nos dejaste, te fuiste y ahora vienes con otra. Lo siente como un ataque. Maggie Sibantos interpreta a esta nueva mujer. Yo lo único que quiero es que nos llevemos todos bien, si puede ser. Un personaje, dice, contradictorio que busca la paz intrafamiliar. Mónica es como un aire fresco que llega a la casa. Bueno, fresco, ella está súper triste, ¿no? Pero de alguna forma es como el nuevo miembro de la familia porque precisamente el personaje de Juan no acepta este nuevo miembro, pues es como se le hace un conflicto tremendo. Y esto es algo muy común que hemos visto muchas veces, ¿no? Y además es como un conflicto muy común. Pues la novia del padre que llega y además Mónica sabe que tiene que lidiar con esto, por lo que de alguna forma no es que le rete, pero hay algo que me da igual lo que pienses. Dilo. Con este arranque, los cuatro personajes conviven en la casa familiar, una sucesión de escenas de corte teatral en ocasiones algo repetitivas, llenas de secretos y mentiras. Pues sí, ha venido con su novia también. ¿La pelirroja? ¡Qué cabrón! La convivencia y el conflicto desembocan en una espiral de deseo y pasión que por momentos recuerda a la trama de una telenovela. Nada más adictivo que las pasiones ocultas. Eso sí, el título viaja por otros temas actuales como las inquietudes y la visión de futuro de las nuevas generaciones. Berta Galo. Gaby está un poco más en el futuro, en querer proyectar y quizá Juan está un poco más en querer seguir siendo una persona joven. Entonces creo que es muy guay el contraste que se ve aquí en estos personajes porque la edad que tienen, que vendría siendo el momento en el que acabas la universidad, es un momento muy concreto en el que estás redefiniendo tu personalidad, decidiendo quién quieres ser y se ve el contraste, ¿no? De alguien que quizá tiene como más miedo a evolucionar y tal y quien ya está en la aspiración, en el futuro. También profundiza en el sentimiento de pertenencia de los lugares que han sido parte de nuestra vida. Las sensaciones del olor del mar, de los ríos, se te quedan grabados en tu memoria emocional para el resto. Entonces eso sí que está ahí presente, ¿no? Cuando esta familia ha estado yendo toda esa vida ahí ya, pues es como pues, lo que dice Pilar Castro, no voy a dejar de venir a ver a mis amigos en mis playas, consideran como algo suyo que les pertenece, ¿no? Y retrata las relaciones tóxicas. Y ver cómo una persona que es luz, por una situación X, lo va perdiendo, pero al final decide volver a empoderarse y volver a decir, yo soy esto y no puedo dejarme pisar. Entonces creo que para mí también es como un aprendizaje personal. Todos podemos pasar por momentos oscuros, que nos pasen cosas malas, entre comillas, pero eso no puede dejar que tú pierdas tu identidad. Quizás esta sea la película más pasional de Chema de la Peña entre su etapa documental y títulos como 23F la película o AC/DC Amor a lo bestia. Invita a disfrutar cada momento, los placeres de las pequeñas cosas, y da importancia a poner en palabras lo que sentimos. Comunicarnos desde el cariño, sobre todo con la gente que tenemos más cercana, porque no estamos siempre y no somos para siempre. Y para los que busquen una comedia divertida,
Su apuesta puede ser Este Oeste, un film alemán ambientado en la Alemania de los años 90 que se encontraba en plena reunificación. Está protagonizada por Sandra Hüller, la actriz a la que vimos en La Zona de Interés o Anatomía de una Caída, o también en Proyecto Salvación. Joaquín Bañuls nos lo cuenta. Estamos en el verano de 1990, el muro ha desaparecido, las dos Alemanias están a punto de convertirse oficialmente en una sola y todo parece estar cambiando a una velocidad vertiginosa. También el dinero, los marcos de la República Democrática Alemana están a punto de dejar de tener valor. Esta es desde ayer nuestra antigua moneda. El pasado 13 de agosto se cumplieron 65 años del comienzo de la construcción del muro de Berlín. Y ya sea coincidencia o no, justo esta semana llega Este Oeste, una película que curiosamente no cuenta la historia del muro desde el momento en que se levanta, sino cuando ya ha caído. No somos delincuentes, solo queremos justicia. En esta película dirigida por Nadja Brunhorst, la protagonista es Sandra Hüller, que interpreta a una mujer que junto a su familia encuentra escondidos millones de marcos de la antigua Alemania Oriental. Y en lugar de dejar que ese dinero desaparezca con el sistema que lo creó, deciden intentar gastarlo antes de que sea demasiado tarde. Buenas tardes, señor Yaritza. Le traigo algo muy interesante. Lo siento, solo tenemos marcos antiguos. Vale, le dejo el cambio a 7. Es una especie de atraco, pero a una Alemania que está cambiando de moneda y de sistema, reunificándose oficialmente. ¿Y eso que planeáis es legal? ¿Qué es legal y qué es ilegal hoy en día? Depende de cómo se mire. La película mira precisamente a ese momento de transición, y la interpretación más destacada en la misma es, por supuesto, la de Sandra Hüller, una actriz que probablemente ahora mismo sea una de las caras más interesantes del cine europeo. ¿Queréis que me vista de negro? Su gran salto internacional llegó en 2023 con dos películas muy distintas. En Anatomía de una Caída se convirtió en una escritora acusada de la muerte de su marido y consiguió una nominación al Oscar. Y ese mismo año apareció en La Zona de Interés, donde interpretaba a la mujer del comandante Auschwitz Rudolf Höss, dos papeles que la colocaron definitivamente en el radar de Hollywood y del cine internacional. ¡Quejas de la vida que tú mismo elegiste! ¡No eres una víctima! ¡En absoluto! Es lo justo. Soy un hombre engañado. ¡No lo soporto más! ¡Eres violenta! ¡Sí, soy violenta! Y desde entonces Hüller no ha parado. Este año la hemos visto incluso viajando al espacio en Proyecto Hail Mary junto a Ryan Gosling y ahora vuelve a Alemania con esta especie de sátira política. ¿Quieres decir que este dinero que os habéis encontrado es del Estado? Y como es del Estado y somos parte de él, nos pertenece. Mientras los políticos hablan de reunificación, fronteras y nuevos comienzos, nuestros protagonistas están pensando en algo mucho más práctico, como conseguir que unos billetes que están a punto de no valer nada les sirvan algo. Al final, la película se queda en un producto entretenido sin demasiadas pretensiones, algo que es muy necesario en los cines para estos días de verano. Maldito capitalismo, ¿eh? Sí, o economía de libre mercado. ¿No es lo mismo? Para los que busquen cine de autor pueden ver Vivir la Tierra, un film chino dirigido por Huo Meng, que está ambientado también en los años 90 y que cuenta los cambios sociales y económicos que tienen lugar en China y cómo esa transformación afecta la vida de los habitantes de las zonas rurales. Para los que buscan cine para toda la familia, se estrena un largometraje francés, Marsupilami. Joel Peña nos lo cuenta. Creado por el dibujante belga André Franquin en 1952, este pequeño personaje, un tierno y travieso animal ficticio de color amarillo con manchas negras y una cola exageradamente larga, saltó a la fama con su propia colección de cómics. En el 93 llegó a la animación conquistando nuevas generaciones y en 2012 debutó en la gran pantalla con una adaptación de acción real. ¿Qué pasa? 14 años más tarde, esta tierna criatura, que en ocasiones recuerda a Stitch, un Furby o a la apariencia amable de los Gremlins, quiere revolucionar los cines. El animal más escaso del mundo. El marsupilami. Dirigida por Philippe Lachaud, este nuevo título persigue a David, un padre de familia que para salvar su trabajo en un zoológico acepta una arriesgada misión: recuperar un misterioso paquete en Sudamérica. ¿Quería verme, señor Marón? ¿Algún problema con las cuentas? La norma es sencilla, no debe desembalarlo, pero todo se descontrola cuando Stefan lo abre por accidente y libera
a un adorable bebé marsupilami que convertirá el viaje en un caos absoluto. Irás con tu mujer y tu hijo. Así pasaréis desapercibidos. El primero que se ría se lleva una torta. ¡Madre mía, qué loco estás! A partir de entonces, los personajes son protagonistas de una carrera por recuperar al animal para seguir recordando sus viñetas y sus alocadas historias. Hablamos ahora de cine en plataformas. Josh O'Connor y Paul Mescal protagonizan La historia del sonido, The History of Sound, una película que se presentó en la edición de Cannes de 2025, que no se estrenó en salas comerciales, pero que acaba de llegar a la plataforma Sky Showtime. Y a Netflix ha llegado el último trabajo de Maite Alberdi, la directora de El agente topo y La memoria infinita. Se titula Un hijo propio y cuenta un caso real que ocurrió en México. Ella es la robachicos. Las investigaciones apuntan hacia ella y su esposo Arturo Calderón. La PGR y Arturo Calderón Gavino, estos dos sujetos que son por ese delito de robo o sustracción de menores. Valentina, una recién nacida del Hospital General de México, mientras la angustia... El 17 de junio de 2009, un suceso acaparó la atención de la sociedad mexicana. Una mujer, Alejandra Marín Mendoza, fue detenida pocas horas después de haber robado un bebé en el Hospital General de México. La justicia será la encargada de aclarar qué fue lo que sucedió y, desde luego, sancionar a los responsables. Lo más sorprendente del caso es que esta mujer, Alejandra, había hecho creer durante meses a su marido y a su familia que de verdad estaba embarazada y pretendía hacer pasar a ese bebé robado como el suyo propio. Con la historia que tenía Alejandra de haber perdido antes otros 2 embarazos, entiendo que ella va creyendo esta historia y además tiene la capacidad de que todo su entorno le crea. Esta historia llamó la atención de Maite Alberdi, la directora chilena, autora de documentales como El agente topo y La memoria infinita, ambos nominados a los Oscar. Lo que me interesó fue como la pregunta sobre por qué alguien llega a fingir un embarazo y cuál es el contexto social que tenía esa persona como para llegar a ese extremo y vivir esa situación. Además del caso real, a Maite Alberdi le interesaba abordar la idea de la maternidad y cómo las mujeres, en muchas sociedades, como la mexicana, se sienten enormemente presionadas para ser madres. Como que generó muchas preguntas en mí sobre el deseo de maternar, cuán impuesto es el deseo, cuán social, cuán personal. Eso fue lo que me conectó con ella. De ahí, obviamente, los eventos eran extraordinarios y yo no podía creer que fuera real todo, y entra el caso policial y entra como tratar de desentrañar esa verdad. Pero lo que me conectó y me sigue conectando hasta hoy con ella, siento que es la presión social sobre la maternidad. La primera parte de la película está dramatizada, con actores que interpretan a los personajes. Alejandra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me alivié. ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? ¿Por qué te saliste? ¿Qué haces afuera? A ver, Arturo, tranquilo. Es en serio. Todo salió bien, el parto salió bien. Mientras que en la segunda mitad hablan a la cámara los verdaderos protagonistas de la historia, además de jueces, abogados y médicos que explican el comportamiento de Alejandra. En el juicio, Alejandra contó su historia y la contó de manera muy consistente en cuanto al sufrimiento del que ella venía. Una mujer con un matrimonio funcional, pero que no se siente satisfecha porque no puede cumplir con el mandato social de ser madre. Maite Alberdi. Y yo primero solo había escuchado su versión y después empecé a escuchar las otras versiones mucho tiempo después y empecé como a deconstruir esa versión. Entonces dije, voy a representar el proceso tal como yo lo viví, primero escuchando solo una versión subjetiva de la protagonista y puse en escena no una realidad, sino que su visión, su realidad idealizada, y después esa visión, tal como me pasó a mí, choca con la realidad y entran las otras voces y entra el documental. En otra vida nos casamos y viajamos por el mundo, nos mudamos a un pisito en el segundo y mis padres son amigos de los tuyos.
Maite Alberdi no se limita a contar lo sucedido, sino que busca entender por qué pasó. Unos hechos graves, pero envueltos en unos comportamientos surrealistas que a veces llevan a la sonrisa o incluso a la risa del espectador. Todo tiene un nivel de ridículo y absurdo que es muy gracioso, siendo que es un mega drama, porque es el drama de una mujer que quiere ser lo que una mujer tiene que ser socialmente, que es ser madre, y del deber ser termina siendo el peor escalafón social, que es una mujer privada de libertad, que es como el último lugar en la escala social en el que puede estar una mujer. Entonces es una tragedia griega para mí, como ese la debacle al fondo. Pero eso es la trama, como el cotidiano de aquello está lleno de humor, porque es ridículo. Un hijo propio no se estrena en cines, llega directamente a la plataforma Netflix, lo que según Maite Alberdi garantiza su difusión en todo el mundo. Netflix siento que da como una masividad a un público al que uno no llega desde el circuito de salas en el que están las películas de una que es como más independiente y alternativo, y creo que como que en este caso para mí es como un buen match, porque igual hacen estrenos en sala en algunos países, ha hecho muchos festivales y al mismo tiempo se va a la plataforma que me da un acceso y unos números que cuando los veo nunca tengo eso en salas en ningún país. Digamos. Un documental que, según la realizadora chilena, tiene varios puntos en común con sus trabajos anteriores, El agente topo y La memoria infinita. Yo creo que el hilo conductor entre las tres tiene que ver con la fragilidad humana, como discutir y conversar los espacios de vulnerabilidad. Como que tenemos pocos espacios para discutir eso, tenemos pocos espacios para discutir públicamente la fragilidad del Alzheimer, la vejez. Se vuelve tabú temáticamente, pero nos cruza a todos, y creo que en esta película pasa lo mismo. Es un tema que cruza a todas las mujeres que conozco. El título, recuerde, Un hijo propio. En otra vida escribimos un felices para siempre, pero en esta solo me tocó perderte y esperar que de algún modo me recuerdes. Con esta recomendación terminamos la edición matinal de El Cine en la SER. En la redacción hemos estado Lucía Bermúdez, Joel Peña, Joaquín Bañuls y Elio Castro. Volvemos esta tarde a las 4 con más cine, pero antes de terminar vamos a recordar a Federico García Lorca. El próximo 18 de agosto se cumplen 90 años de su asesinato y rescatamos esta curiosa escena de una película, Revenge, Venganza, protagonizada en 1990 por Kevin Costner y Madeleine Stowe. Ha encontrado uno de mis libros favoritos, la poesía de Lorca. Parece que le gusta. Por el llano, por el viento. Jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Ay, qué camino tan largo. Ay, mi jaca, valerosa. Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba. La he sorprendido, ¿verdad? Estuve 3 años destacado en Madrid. Fue allí donde me aficioné a leer la poesía anterior a la Guerra Civil Española. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.